Bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es María José y soy miembro, como ha dicho Carmen, de TT Córdoba desde hace aproximadamente 2 años. Y para mí es una alegría inmensa poder compartir y formar parte de esta charla coloquio que va a tener lugar hoy en el Centro Social Rey Heredia. Bueno, para mí es un auténtico placer presentar a una mujer cuya trayectoria vengo siguiendo con interés a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, por su fuerte personalidad, por su discurso coherente que invita a la reflexión profunda y a una revisión de los prejuicios, por su aplomo, por hacer visible lo que hasta ahora era un gran tabú, por naturalizarlo, por dignificarlo y porque cuando la escucho no puedo evitar sentirme identificada. Esta chica llamada Ángela nació en Pilas, provincia de Sevilla, y cuenta con conocimiento en informática, ha trabajado con niños discapacitados en la peluquería y desde muy joven en el mundo de la moda, comenzando en pasarelas andaluzas para después proyectarse a nivel nacional e internacional. En 2015 gana el certamen de belleza Miss Cádiz y en ese mismo año se presenta Miss World Spain, Miss Mundo España, donde a pesar de no poder optar a ser ganadora por su condición sexual y según las bases de dicho certamen, realizó una gran labor de visibilización de la mujer transexual. Fue en ese mismo certamen de 2015 cuando tuvo Ángela que presentar un proyecto social y a partir de entonces empezó a colaborar con Fundación Daniela, cuya creadora e impulsora fue África Pastor, que también nos acompaña hoy. Y bueno, actualmente Ángela contribuye en esta fundación ayudando a menores transexuales y a sus familias, como viene haciendo desde hace varios años. En 2018, el año pasado, gana Miss Universo España y por lo tanto se convierte en la representante española en Miss Universo, donde fue merecida y emotivamente homenajeada. Démosle un cálido aplauso a toda una lección de vida. Ángela Ponce. Bueno, yo la verdad que después de esta introducción poco tengo que decir. Y nada, a mí me gustaría dar las gracias a todos por estar aquí, a Carmen y a todas las personas que hacen posible pues esto, ¿no? Este espacio para que es tan importante para que, como han dicho antes, para que podáis reuniros y tener un lugar al que recurrir y donde tener ese apoyo, ¿no? Que muchas veces se necesita también de forma moral, la familia y pues las personas que como yo pues al final vivimos esta realidad de primera mano. Y nada, pues dar también las gracias por estar aquí a África, que bueno, yo al final he sido la parte visible, he sido la voz, pero yo prácticamente todo lo que sé y en todo lo que me he convertido se lo tengo que agradecer delante de todos vosotros a ella. Y pues sí, es verdad, y te lo quería decir delante de todo el mundo, que muchas gracias. Y nada, pues como ya sabéis, prácticamente todos me conocéis pues por mi trayectoria profesional, por haber, como han dicho antes, representado a Cádiz en un concurso de belleza en el que prácticamente pues no podía concursar, no podía ganar, pero bueno, yo ahí estuve, lo hice lo mejor que pude y lo aproveché, como han dicho, para hacer voz y para hacer una cara visible en la medida de lo posible al final de mí misma, de mi realidad y al final con ello pues de todas, ¿no? Del colectivo. Y al final pues
profesionalmente pues una cosa me fue llevando a la otra, terminé representando a España y siendo la cara visible también, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y a mí la verdad que yo también he estado ahí, donde vosotros, a mí también pues me han dicho que en el baño que podía entrar, en el que no podía entrar, cuál fue mi nombre cuál era mi nombre de verdad. Y a mí, más que un discurso mío, me gustaría que fuera algo que donde quien quiera participar y quien me quiera preguntar, que pueda hacerlo y que sea algo que en lo que al final podamos ser partícipes todos, ¿no? Así que si alguien quiere saber algo, preguntarme cualquier cosita, pues yo la verdad que estoy encantada. ¿Qué fue lo que realmente te llevó a decir yo me voy a dedicar al mundo de la moda? Pues lo que me llevó a decidir que quería dedicarme al mundo de la moda, sinceramente, a ver, a mí la moda es algo que me gusta muchísimo, donde he encontrado mi sitio y donde al final es el terreno y el campo donde me siento a gusto porque es mi pasión. Pero fue el sentirme invisible y el sentirme, como yo lo digo siempre, un cascarón de huevo. Porque cuando era pequeña, al final mi realidad era una realidad que no existía, y mucho menos en los colegios, en la calle. Al final yo era de un pueblo, en los 90, donde si ahora hay poca información, pues entonces es que simplemente no había. Y conforme vas creciendo, a mí me frustraba mucho el hecho de, en un grupo de amigas, ser la más alta y ser a la que no miraban. El ser la más, queda feo, ¿no? Pero bueno, guapa, y que fuera la que no miraban, que ser la que más se parecía pues al estereotipo físico socialmente aceptado y ser pues eso, el cascarón de huevo. Ser la más inteligente, ser la que tenía como características más sobresalientes y sin embargo siempre era el cascarón de huevo. Entonces pues fue lo que me fue llevando me dieron la oportunidad de un día desfilar y eso me llevó pues a la pasarela en mi pueblo y me gustó muchísimo porque vale que ahora mi pueblo pues me acepta, me quieren mucho, me admiran muchísimo. Pero en ese momento, pues al final es eso, ¿no? Yo era como la señalada, como la que todo el mundo, pues al final ahí tenía un poco como la rara. Y me gustó muchísimo porque de repente me sentí visible y sentí que todo el mundo estaba de pie aplaudiéndome. Y eso fue una sensación que a mí en lo personal me dio muchísimo sentimiento y al final me di cuenta que era lo que me gustaba, pero lo que me llevó ahí fue eso, e igual un poco la cosa de querer demostrar, enseñar y ser visible y decir que yo estaba ahí y que era tan válida como cualquier otra para lo que yo decidiera hacerlo. Parte ya has contestado ahora. ¿Qué obstáculos te has encontrado para llegar hasta donde estás? ¿Cuáles son los que tú consideras los principales obstáculos que tuviste? El principal obstáculo que yo creo que me he enfrentado en mi vida es la desinformación. Porque el hecho de que esa información no exista, yo me he dado cuenta que al final las personas tampoco es que seamos, hay una parte social que sí, pero que tienen muchísimo prejuicio y que no lo van a aceptar y que por encima de su cadáver, pero luego la gran mayoría de las personas no es que no sean tolerantes, es que simplemente no saben ni tienen idea de lo que se habla, porque al final no es una realidad suya, no es una realidad que le haya tocado cerca, y como en la televisión, pues al final no había pues personas referentes como yo que hablaran, como han dicho, con tanta naturalidad, con tanta normalidad, y si los había no se le daban los espacios, pues lo que se veía al final pues era lo que se vivía antes, ¿no? La prostitución, la noche y lo que al final, si eras una mujer trans, a lo que tenías cabida. Y bueno, pues al final yo creo que se crean conceptos erróneos de lo que es ser una mujer trans, entonces por supuesto nos escandalizamos cuando asociamos esas realidades con niños encima. Entonces yo creo que conforme he ido siendo visible, la gente me ha ido conociendo, me he ido dando cuenta que uno de los principales problemas que hay es ese, el que la gente no tiene conocimiento, la gente no sabe lo simple y lo natural que es ser trans, tan simple como que hay diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de personas y de formas de ser, de pensar, pero sobre todo de ser.
Y creo que ha sido eso, porque a día de hoy mis compañeros, por ejemplo, los niños con los que yo estaba en el colegio, a mí pues me quieren, me respetan, me tratan como me hubiesen tratado igual si en su momento se nos hubiese educado con esa diversidad y con esos valores, ¿no? Hubiésemos ido creciendo todos por igual y no de alguna forma sintiéndome discriminada, además por algo que hubiese sido tan simple como educar a mis compañeros en la diversidad. ¿A qué edad ya rompes y decides ser tú? Pues yo fui siendo yo misma. La realidad es que desde que mis padres me lo empezaron a permitir, que fue siempre. Es decir, yo es verdad que tuve la suerte de que mis padres eran... Perdón, voy a poner así para poner. Tuve la suerte de que mis padres fueron personas que, siempre lo digo, pero es que en la realidad ellos trajeron hijos al mundo para que independientemente de lo que fueran y de lo que quisieran ser, pues fueran libres para hacerlo. En mí no pusieron ningún tipo de expectativa de lo que ellos querían, no. Simplemente a mí me dejaron fluir, me dejaron fluir, me dejaron ser yo dentro de la medida de lo posible con respecto a mi edad y de lo que yo fui manifestando. Es decir, en mi vida no hubo un cambio de un día para otro, simplemente pues bueno, a una edad pues empecé a usar ropa unisex, luego pues fui creciendo y ya empecé a tener el pelito más largo, desde siempre jugué con muñecas, entonces en lo personal, como diríamos en Andalucía, del patinillo para adentro, de toda la vida me he podido manifestar y además se me ha notado porque es mi identidad y se me notaba al caminar, al expresarme, al correr, al moverme. Y en la calle pues igual siempre, lo que pasa es que como decía antes, al no tener ni idea de en el campo en el que yo me identificaba o de lo que era la palabra trans, para mí yo era un chico gay muy, muy, muy afeminado, porque dentro de lo que socialmente yo había escuchado era donde más me podía encasillar, porque era lo que conocía. Yo no sabía que era posible, sabía cómo me sentía, pero no sabía que esa posibilidad siquiera existía. Entonces yo siempre fui como eso, ¿no? Fluyendo, pero fue como con pues 14, 15, por ahí, cuando, sí, con los 14, cuando de repente vi a una mujer trans en televisión y me quedé sorprendida porque me di cuenta que no era única en el mundo. A ver, evidentemente el mundo de la moda al final es complicado para todo el mundo y en mi caso pues lo fue un poquito más, pero bueno, yo no soy de quejarme y la verdad que yo creo que mi sueño ahora mismo me los tengo que replantear, la verdad, porque yo me considero una chica afortunada, que al final la suerte no es todo, va acompañada del trabajo y también del apoyo y de otras muchas cosas, pero yo siento que se me han ido cumpliendo todas esas expectativas que he ido teniendo de estar en la Fashion Week, de representar a mi país, de ser imagen de la campaña de Pelo Pantene, y al final pues he ido haciendo prácticamente todo lo que he ido queriendo, ¿no? Y se me ha ido abriendo las puertas en ese aspecto. Y yo creo que ahora mismo pues lo que me gustaría es seguir ahí, seguir manteniéndome en esa línea, pues seguir trabajando con campañas tan importantes, que al final el hecho de que yo esté ahí también es una visibilidad para todo el mundo, ¿no? Y también para todas las niñas, de decir, pues yo puedo llegar ahí si ha llegado Ángela, pero no solo las chicas trans, sino yo creo que al final todo el mundo, porque yo creo que lo bueno que ha tenido mi participación en Miss Universo, más allá de... Sí, al final he representado a la bandera de mi país, a la bandera de nuestro colectivo, pero yo creo que ha podido empatizar incluso más gente de la que nos pensamos, porque independientemente de ser una mujer trans o no ser una mujer trans, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pues nos hemos enfrentado a todo, a prejuicios, a vivencias desagradables donde no nos hemos sentido integrados, apoyados, queridos, donde todos tenemos inseguridades, y creo que al final que yo esté en ese tipo de certámenes o en ese tipo de campañas o en las pasarelas, pues cala mucho más en la sociedad de lo que incluso pensamos, y la verdad que me gustaría mantenerme ahí, seguir trabajando en lo que me gusta, pero bueno, seguir también probando campos, como en su día
no solo estancada en la moda, sino como en su día estuve trabajando en televisión española, en el programa Lo Siguiente, Mis Pioneras, dando también visibilidad a todas las mujeres que habían sido pioneras en nuestra sociedad y que había abierto las puertas y el camino para todas las que hemos venido detrás, independientemente de ser cis, trans, como seamos. Y también, pues, no sé, probar la interpretación y ver en ese mundillo al final donde me siento cómoda. Bien. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando, después de todo lo que has luchado y has peleado, y ahora que parecía que el mundo estaba cambiando un poco, empiezan a aparecer estos movimientos intolerantes como Hazte Oír, o estos partidos políticos como Vox, que traen este nuevo mensaje rancio de intolerancia en contra de la diversidad, en contra de la libertad? ¿Qué sientes tú como persona que tienes una mayor vida social, mayor contacto? ¿Qué te pasa por el cuerpo? ¿Qué te pasa por la cabeza? Hombre, a mí la verdad que me parece un poquito frustrante que todavía pues sigan habiendo movimientos políticos, ¿no? Y personas que sigan teniendo esa mente tan estrechita, tan cerrada y la verdad que pues, me parece pues eso, ¿no? Un poco mal, pero yo creo que de alguna forma también están creando un movimiento colateral, que es que muchas personas, pienso, ¿no?, estén empatizando, porque están empatizando muchísimo más con los colectivos y con pues al final, ¿no?, con las personas trans, ¿no?, y con el colectivo LGTBI, cuando se dan cuenta de las barbaridades que se dicen, ¿no? Yo creo que cuando al final hay movimientos tan radicales como estos, dentro de, evidentemente, de la lucha, porque no se puede volver atrás, evidentemente, creo que también hace que muchas personas empaticen incluso con realidades como las nuestras, ¿no? Porque yo me quedo con lo positivo siempre, la verdad. No le voy a dar... Sabemos que los concursos de belleza hay muchísimas experiencias. ¿Qué reacción han tenido las otras participantes contigo? No, conmigo todas mis compañeras, de hecho, te diré, en el concurso nacional fue incluso peor que en el internacional, es decir, en el nacional pues al final hubieron algunas que se rebotaron, pero porque al final siempre hay algunas que pues, que no saben perder, ¿no? Y se lo toman pues con rebote. Pero por ejemplo en el concurso internacional, que es donde hay diferentes culturas, diferentes religiones, formas de pensar, ahí no tuve ningún tipo de problema, solamente, como muchos de vosotros sabéis, con la chica de Colombia, que hizo unas declaraciones muy desafortunadas, que oye, si era lo que ella pensaba, pues hay que respetárselo, igual que yo respeto, pues, ¿sabes? En fin, si en su mente pues ella pensaba que no estaba de acuerdo con que yo estuviera ahí, luego con el tiempo fue algo que según hablamos ella lo rectificó, cambió de idea, porque además es lícito, yo entiendo a todo el mundo, incluso a las personas que no son capaces de empatizar porque nunca antes, como he dicho, han tenido una realidad cercana, no se le ha hablado del tema, tienen desinformación, y fue el caso de esta chica. Y luego con el resto de mis compañeras yo me sentí en todo momento integrada, me sentí una más, la verdad, no tuve ningún tipo de problema, pero además con ninguna. Me da un montón de alegría que sea referente para todas las chicas. Para todas las chicas nuestras del grupo, ¿no? Pues la verdad que yo estoy encantada de que haya lugares como este y de que hayan personas que al final crean estos movimientos, porque yo lo viví sola, la verdad. O sea, yo en mi pueblo, en Pilas, al final es lo que decía, yo descubrí con el tiempo que no era única y que había más personas como yo, y yo todo esto lo tuve que vivir sola. Yo creo que al final es lo que me ha hecho la mujer que soy hoy, ¿no? Y esa fortaleza para al final poder motivar y para poder llegar donde he llegado, porque yo, pues en mi colegio, cuando era pequeña, es que yo no me podía permitir, yo siempre digo, cuando tienes una realidad así, estás sola, o te hundes o te haces fuerte. Y en mi caso, pues yo me hice fuerte porque es eso, yo
yo me permitía el llorar un rato, pero ya luego iba y otra vez lo guerrilleaba, y en el colegio yo siempre iba con la cabeza muy alta, muy digna, pese a lo que me dijeran, y yo pues no tuve igual. Tuve el apoyo familiar, pero no tuve ese apoyo de alguien o de personas que estuvieran ahí, que me guiaran. Más bien era yo que, por ejemplo, yo en el colegio, en el instituto, yo siempre era la delegada, o sea, yo era como y no porque me gustara ser la delegada, sino porque yo quería tener el parte de la clase yo para que nadie leyera mi nombre. Era como, ¿sabes? Y yo pues siempre era la delegada, y yo iba con mis partes, se lo daba a los profesores para que ellos pasaran lista, para que firmaran, y rápidamente yo lo cogía, y yo año tras año iba. El primer día de clase yo me enteraba quién eran todos mis profesores, e iba a la sala a la secretaría para hablar con ellos y para decirles: oye, mira, aunque aquí ponga tal, me gustaría que me llamaras Ángela, tal cual. Y no tuve problema en ese aspecto, pero al final es un recorrido que tuve que hacer yo sola, incluso el investigar, el cómo, qué pasos había que dar para que te viera un endocrino. Ni siquiera sabía que me tenía que ver un endocrino, para que me viera un endocrino, para que me mandase a X hospital, para que se me viera. Yo cuando hablé con mi mamá le dije: mamá, me gustaría que vivieras esto conmigo, que me acompañara, tal. Nunca tuvo ningún problema, pero es eso, lo hice sola. Yo me acuerdo cuando en mi pueblo de repente me senté con mi madre, así, delante del médico de familia, y le dije pues lo que me pasaba, lo que era mi realidad y los pasos que había que seguir. Ese hombre se quedó mirándome, me dijo: oye, yo te ayudo, yo no tengo ningún problema. Por eso te digo, no me he encontrado con personas con demasiados prejuicios en mi vida, la verdad. Pero sí que me he encontrado con muchísima desinformación, y el tener que explicarle yo, siendo una niña pequeña, a ese médico el papel que me tenía que rellenar, el cómo hacerlo, dónde teníamos que mandarlo. Al final yo todo eso lo viví sola por mi personalidad, por cómo yo era, porque como yo siempre digo en todas de mis entrevistas, el ejemplo que pongo, porque me marcó mucho el día que yo fui al instituto con una diadema y toda mi clase se rió de mí ese día. O sea, es que ese día el instituto reaccionó como si yo hubiese ido desnuda, como si me hubiesen visto entrar desnuda y simplemente llevaba una diadema. O sea, imaginaros cuando yo era pequeña el nivel de desconocimiento y de catetismo que se podía vivir, ¿no? Y sin embargo yo muy digna entré para adentro, me senté y mi profesor castigó a toda la clase. Yo fui la única que salió al recreo con mi diadema. Me aburrí mucho, la verdad. Pero fui la única. Hablando del tema del instituto, ¿tuviste algún problema con el tema de tu nombre? Con el tema de mi nombre no, porque además yo fui muy clara, muy radical, y yo, si no me llamabas por mi nombre, no te miraba. Es porque era tu problema ya, no el mío. Entonces yo con el tema del nombre no tuve ningún problema, porque es que simplemente pues no te atendía si no me llamabas por el nombre con el que yo me identificaba. Lo que sí tuve problemas fue, no con muchos, pero sí hubo algún profesor en su día que sí me las hizo, me ridiculizaba delante de todo el colegio cada vez que podía. ¿Cuál sería el consejo que le daría a todas las personas que están pasando por este proceso? Pues yo el consejo que les daría es que sean valientes, que vivan su vida, que sean lo que quieran ser, que se preparen para hacerlo, porque se puede, porque todo es posible, y que al final las opiniones ajenas, bueno, opiniones hay tantas como personas en el mundo, la única válida que hay es la tuya, incluso, bueno, la de tu familia, pero sobre todo la tuya, porque hay muchos tipos de personas, de formas de ver la vida, y que al final por aquí pasamos una vez, no solamente las mujeres trans, sino todas las mujeres. Tenemos que ser quien queramos ser como queramos ser, llegar a donde queramos llegar, y para eso hay que formarse muchísimo, que ser muy valiente y que tener claro que al final las opiniones se escuchan, pero que el criterio es el tuyo. Encantada y admirada de que lleváis por delante la bandera y vuestro ser, ¿no? Eso es
Yo también estoy encantada de que hayan padres así, porque si no hubiese sido por padres así, pues al final las personas que estamos ahí no habríamos llegado. Entonces, al final, tan importante es el papel del que está delante de la cámara como de las personas de a pie, porque es lo que tú decías, ¿no? Al final eso es algo que a mí me frustraba muchísimo, que cuando yo era pequeña y yo durante todo ese recorrido que tuve que vivir sola, porque pese a que mi madre al final supiera que yo era una chica trans y que ella pues lo supiera, evidentemente en mi vida pues existió esa conversación donde yo le dije que quería tener un tratamiento, que quería hormonarme, ¿no? Y ella me dejó fluir, pero evidentemente esa conversación existió, y todo ese tiempo anterior donde yo fui descubriendo para al final poder hablar con ese médico, para tomar la iniciativa de ser yo quien en el colegio no necesitara a nadie, sino yo sola organizarme cómo iba a funcionar todo con respecto a mí. Hasta llegar a ese momento, pues evidentemente yo fui buscando muchísima información. Y a mí eso era algo que me ha frustrado mucho durante mucho tiempo, que yo ponía pues al final la palabra transgénero, transexual en internet y no me salía nada. O sea, yo buscaba la forma de trucarme en internet y no me salía nada. O sea, lo más parecido que me podía llegar a aparecer era porno. ¿Sabes? Era algo que no tenía nada que ver con lo que yo estaba buscando. Y hubo una época de mi vida en la que evidentemente yo quería saber cómo trucarme y yo no tenía a nadie que me lo pudiera explicar. Por internet pues no había ningún tipo de información, no existía el testimonio de nadie. Pues al final, como ese, en todas las dudas que a mí como persona me iban naciendo pues a lo largo de mi vida. No había nada, pero ni siquiera en internet. Y era algo que conforme fui creciendo y empecé a ver pues personas en realities, en programas de televisión, eso me frustraba mucho. Que entrasen, pues, por ejemplo, a una casa en la televisión y que eso sirviera como entradilla, ¿no? para el entrar, para la presentación, y luego conforme iban creciendo como personajes públicos, pues al final eso era tratado como un pasado, como no, es que ese es mi pasado, yo soy una mujer, yo ya no tengo que hablar de este tema. Y eso era algo que a mí me frustraba, porque yo decía, bueno, pues si yo tuviera la oportunidad de estar ahí, o sea, iba a tener conversaciones durante días y días y días con mis compañeros y iba a educar, porque al final pues yo sí, soy una mujer que puede motivar a través de lo que yo he hecho con mi vida, con mi trayectoria, con lo que yo quería hacer, pero al final yo me considero, sobre todo eso, una educadora, porque, a ver, yo soy activista, sí, soy activista y soy pues una mujer transvisible y tal, pero yo creo que al final mi papel ha sido de educadora, porque yo simplemente lo que he hecho es crecer con mi profesión, con cómo yo soy, como yo... pues donde yo he querido llegar, y lo que he hecho no es otra cosa que hablar de mi vida, pero siempre de lo positivo de mi vida, de lo que pueda motivar y de lo que pueda enseñar y educar a otras personas. Entonces yo creo que al final es un papel, pues como tú decías, que es muy importante, pero al final es lo que te decía yo también. Yo he llegado ahí porque he tenido pues el apoyo de madres como vosotras, de mi madre, de África, de Che, de que al final todos unidos jamás seremos vencidos, como se dice. ¿Se hace falta todavía desde las asociaciones, los colectivos, las instituciones para visibilizar, para sensibilizar, para avanzar? Yo, como he dicho antes, yo creo que una forma de sensibilizar y de avanzar es, pues al final, la educación. O sea, yo creo que la educación es la base de todo. Y al final, yo, con África, he ido a colegios, he dado formaciones y te das cuenta como los niños pequeños, cuando son muy, muy, muy pequeños, lo entienden todo, no tienen ningún tipo de prejuicio, y al final todos los prejuicios que tenemos nosotros como adultos son los prejuicios que se nos han ido inculcando. Entonces yo creo que una sociedad inculcada y educada
en valores diversos desde que son pequeños, pues al final es una generación y otra generación y otra generación, y serán generaciones enteras que vendrán sin ningún tipo de prejuicio. Conseguir eso a día de hoy por partidos políticos, por movimientos, como se ha dicho, es muy difícil, y yo creo que lo que se debe hacer pues es estar ahí, estar luchándolo y no dar ni un paso atrás en ese aspecto. Para mí, la educación es la base de todo. Evidentemente hay otras muchas cosas que se deben hacer, que lo puedes decir África, Che, como mamás que lo están viviendo también, pero yo siempre hago inciso en eso, en la educación. Creo que es muy, muy, muy importante, porque además me he dado cuenta de eso, ¿no? De que los niños pequeños lo toman con una naturalidad que no es ni normal, ¿no? Lo rápidamente que acogen a su compañero, lo fácil que lo entienden. Al final los prejuicios nos vienen de fuera. Bueno, daros las gracias. Es la segunda vez que estoy aquí. La primera fue muy especial, estuve con mi hija Daniela, y es algo que nunca olvidaré y que siempre llevo en mi corazón, y ella también. Así que es un sitio al que adoro, al que quiero y que siento como mi casa. Así que muchísimas gracias. Si estoy hoy aquí es porque está Ches a mi lado, ¿vale? Si no hubiera estado Ches y hubiera estado Pilar y hubieran estado un montón de mamás más que no terminaría jamás de decir, pues no estaríamos hoy aquí. Y Daniela pues no sería Daniela seguramente, y Ángela pues quizás a lo mejor su trayectoria hubiera sido diferente. Así que yo soy de esas personas que piensan que la vida te va poniendo a la gente que necesitas a lo largo de ella, no sabes por qué, pero de repente aparece fulanito, menganita, y siempre es por algún motivo. Ches para mí ha sido un referente. Tenemos personalidades fuertes, pero y hemos tenido nuestras diferencias, ¿no? En formas de ver las cosas. Y bueno, pero al final esta última pregunta viene un poco al caso. Es como hemos conseguido que, a pesar de nuestras diferencias, unirnos en lo que realmente importa. Que lo que realmente importa es la felicidad de nuestras hijas, ¿vale? Y la felicidad de muchas otras personas. Entonces, eso es lo que haría falta en los colectivos y en las asociaciones, que nunca perdieran el objetivo fundamental de para qué estamos aquí. Porque no estamos aquí para que a mí se me oiga más y a Ches menos, o al revés, ¿sabes? Esto es un absurdo. Estamos aquí como mamás y como papás para conseguir hacer más fácil el camino a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ir a por eso, ir a por el mismo objetivo. Que sean felices respetándonos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, porque al final eso es lo que estamos enseñando a la sociedad, a que todos somos diferentes, que todas esas diferencias son válidas y que no hay ninguna mejor que otra, que no hay una forma única de ser hombre o mujer, que cualquiera es válida, y al final tenemos que ser una piña ahí, ¿verdad? Somos una piña, hemos aprendido un montón de cosas por el camino, y es verdad que los inicios, que fueron hace nada, que fue hace 5 o 6 años como mucho, que parece que estemos hablando que hayan pasado 20 años, pero las hemos pasado canutas. Pues sí, que se ha llorado mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad que se crearon grupos muy bonitos, pero eran momentos de mucha desesperación, porque realmente veíamos que no se lograban las cosas, y nuestras hijas, en nuestro caso, las necesitaban. Y bueno, pues al final, pues ver todo esto es un orgullo, es una maravilla, y hablando desde el respeto y desde el respeto y el entendimiento de que quizás
nuestro papel, a pesar de que estemos acompañando a nuestras hijas ahora y acompañando a muchas más personas en el camino, no sé, yo a veces pienso, me hubiera gustado pues que Daniela hubiera estado aquí con el micrófono, pienso, pero vamos a ver, si estamos hablando de dejar a las personas derecho a ser, dejémosles también decidir si quieren ser visibles o no para el resto de la sociedad, ¿no? Es así. Y es verdad que muchas veces nuestro ego, el nuestro, no el de ellas, el nuestro como papás y mamás, es como, venga niña, pues vente a lo del Rey Heredia que tienes que ir porque, oye mira, pues no, dejémosles decidir por dónde quieren tomar sus caminos y qué quieren hacer y cuándo se quieren visibilizar y cuándo no. Y a lo mejor no lo quieren hacer nunca. Y a lo mejor yo no debería dar este consejo para las niñas que hay aquí, pero sí que es verdad que por todo lo que he visto y la trayectoria que he tenido, y me incluyo a mí como mujer cis, que sinceramente siento que la felicidad de una persona se da realmente cuando te animas a ser quien eres, en todos los sentidos de tu vida. Cuando dejas de ocultarte, cuando dejas de ser un personaje para el colegio, cuando dejas de ser un personaje en el trabajo, cuando eres otro en otras partes de tu vida, cuando empiezas a ser coherente con quien eres. Y a mí eso me lo han enseñado todas estas niñas que han estado acompañándome, porque son muy coherentes en todos los aspectos de su vida y muy valientes. Así que, bueno, me quedo abierta por si alguien tiene alguna pregunta, pero me gustaría que Ches continuara. Un aplauso. La verdad que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y con Ángela también. El principio fue muy duro. Es verdad que hemos llorado mucho, habíamos muy poquitas madres al principio, pero siempre decimos, hemos conseguido esto, todo queda por hacer, pero siendo optimistas, se ha conseguido muchísimas cosas en tan poquito tiempo, porque hasta hace 4 o 5 años no había nada. Y yo puedo dar las gracias porque hay mucha gente que se encuentra muchas piedras en el camino, pero yo me he encontrado siempre almohadillas. Yo me he encontrado con Carmen, que fue mi almohadilla, me he encontrado con África, que fue mi almohadilla, me he encontrado con Juan, que fue mi almohadilla, porque nos daban información de todo tipo y esa información nos daba poder, nos daba fuerza para seguir y para luchar, porque no sabíamos cómo nombrar a las cosas. Y la primera vez que me empecé a educar en poner nombre a las cosas fue con Juan, con sus libros, con su intelectualidad. Después, cuando te caes, te encuentras que tienes África ahí, que te pone un cojín, que te levanta. Con mi amiga Pilar, que Carmen, que vente para acá, que te vamos a hacer lo del el cambio de nombre de la niña, porque en Torremolinos no era posible. En fin, han sido tantas almohadillas. Yo no recuerdo las piedras, recuerdo las almohadillas. Juan, me gustaría que Juan dijera unas palabras. Sí, por favor. Sí, por favor. Deleítanos con tu... Yo te dejo mi sitio. Es que no puede haber una charla de transexualidad sin Juan. Por favor, un aplauso para Juan. Que es el que más sabe de todo esto. Ay, perdóname. Está aquí, ¿no? Pues yo venía a acompañar, yo no venía a hablar, no sé qué voy a decir. Lo que me queda muy claro, escuchando a África y escuchando a Che, es que en el año 11-12 yo estaba escribiendo un libro solo, en soledad, para mis alumnos, que trataba sobre identidades, sobre la identidad. Y en el camino me encontré un tema que me subyugó y que me preocupó durante años, que era el tema de la transexualidad.
Y mi planteamiento fue al revés de lo que suelen hacer muchos intelectuales, médicos, psicólogos. Yo lo que me planteaba era, ¿qué influencia tiene la transexualidad en la identidad de las personas cis? Porque realmente era una lección acerca de cómo debíamos de plantearnos las identidades sexuales. No me enrollo por este camino, pero ya empezaba a ser importante en mi vida. Después di una conferencia, di un curso y me encontré con que en Málaga le prohibían la entrada al colegio a una niña que quería entrar como niña. Y se lo prohibió el obispo. Y se lo prohibió el colegio. Esta madre estaba sola en Málaga, absolutamente sola. Y yo, como profesor de antropología, pensé que lo mejor que podía hacer era dar una conferencia y abrir un canal de cambiar la mentalidad de Málaga, abrir un canal, un camino para que esta mujer que estaba sola encontrara apoyo. Di una conferencia que se llamaba La transexualidad y la dualidad de género. A esa conferencia asistieron unas 60 personas. Había catedráticos, la directora del centro, periodistas. Pero lo importante no fue la gente que había y que allí salió cambiando la mentalidad muchas personas. Lo importante fue que me sacaron una entrevista a doble página en el periódico y esa llegó a las madres. Me permitió conocer a Pilar, me permitió conocer a las madres que funcionaban entonces y, me permitió hacer una labor que era conocer a los niños. Mi especialidad realmente dentro de la transexualidad ha sido sobre infantil. Todavía escribí Infancia y Transexualidad, la transexualidad en el mundo mágico de la Sirenita. Y no hay ninguna otra cosa en el mundo intelectual que haya permitido establecer algo nuevo. Estos días, cuando me llamó Carmen, me acordé de esa conferencia. Yo di una conferencia que iba hablando de transexualidad. Yo quería apoyar a esta madre. Voy a hacer como la gente joven, leo del teléfono. No sé si lo podré leer porque, no veo muy bien. Pero al final de la conferencia di un párrafo que iba redactado, yo siempre improviso, pero he sido redactado como apoyo a las 3 madres que entonces funcionaban. En España habían 10, 12, no más. Y yo dije en aquel momento, es verdad que la vida de las personas transexuales está llena de sufrimiento, que, como dice el informe del Ararteko, forman un grupo muy vulnerable y susceptible de exclusión. Pero en cada una de sus historias hay tanta fuerza que nos demuestran cómo, después de verse hundidos, renacen con gran energía y ganas de vivir. Primera parte. Y después añado lo que me interesaba. Familias como la de estos niños, habían salido en el periódico 3 madres que luchaban porque acogieran a su hijo. Eran 3 niñas que acogieran a sus niñas como niñas en el colegio. Son como la roca que nos permite salvarlos. Para mí y para todos nosotros, le decía yo al auditorio, representan un rayo de esperanza. Yo había visto algo, yo había visto que esto tenía futuro. Las nuevas generaciones de personas transexuales, acompañadas de su familia, van a ayudar a cambiar la situación. La responsabilidad nuestra es que los niños y las niñas que se abren a la vida como personas transexuales no caigan en el pozo sin fondo de la patologización, de la disforia y del sufrimiento, que tengan las mismas oportunidades para realizar su vida que el resto de los niños. Todos deberíamos acompañarlos y colaborar con ellos en este proceso de liberación. Y no por piedad, ni por compasión, de ninguna de las maneras, ni siquiera por respeto, ni por tolerancia, que por esto también, sino porque su lucha es fundamental para la defensa de la igualdad y de los derechos humanos.
aquello que yo vi en aquel momento, bueno, ahora tiene la repercusión. Tenemos la repercusión. No sabéis vosotros la fuerza que tiene el movimiento de las familias de menores transexuales. Han cambiado la mentalidad de España y de Europa. La están cambiando. Ha cambiado radicalmente. Vosotros no lo veis porque estáis inmersos. Yo soy mero observador. En antropología nos conocemos como observadores participantes. Yo participo, tengo muchos amigos, muchas amigas trans, conozco a muchas familias, he oído a todo el mundo que me ha llamado, pero habéis cambiado el mundo. No es que lo vaya a cambiar, lo habéis cambiado. Bueno, no quisiera que acabáramos sin antes leer el mensaje que Daniela, la hija de África Pastor, le ha enviado a Carmen Ceballos, la presidenta de TT Córdoba. Ahí voy. Hola Carmen, soy Daniela. Siento no ir hoy. Tengo una competición. Te quería decir que te quiero mucho y gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias a eso, hoy puedo competir. Pues estamos llegando al final de la charla coloquio y me gustaría dar las gracias a las participantes por este testimonio tan edificante y tan necesario en la sociedad. Sí. Y bueno, al final eventos como este son necesarios para que al fin y al cabo sigamos evolucionando como especie, ¿no? Yo creo que estamos aquí para ayudarnos unos a otros y que cada persona pueda salir adelante y realizarse al máximo de sus posibilidades. Muchas gracias por asistir y démosle un fuerte aplauso a las participantes de hoy. La niña pequeña de Córdoba le dan un regalo. Después de toda una vida en una contradicción, después de toda una vida siendo yo maricón, después de toda una vida aguantando esa corriente, pensando que tu existencia era algo incoherente. Después de toda una vida acumulando esa rabia, revolviéndote de noche, rozando la taquicardia, te diste amor y fuiste acumulando el valor para ser tú mismo y saltar sin resto al abismo. Y mientras volabas en total libertad, te diste cuenta que tenías alas